Bienvenido, bienvenida. Esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. Ya he terminado el libro sobre algoritmos, es muy interesante. Termina con una introducción a Machine Learning y con una lista a muy alto nivel, muy por encima de otros muchos algoritmos muy importantes, pero que no toca porque se escapan del scope del libro. Pero está muy bien, ¿no? Te dicen, si te gusta el tema y quieres investigar más, pues puedes probar estos otros algoritmos, busca información, por ejemplo, ¿no? Si te interesa todo el tema de las búsquedas, pues ves por aquí. ¿Que te interesa más Machine Learning? Pues este otro tipo de algoritmos te interesa leer sobre ellos. Y me ha hecho mucha gracia porque, como os comentaba el otro día, me encanta cuando en diferentes medios o diferentes cosas que hago ocurren a veces coincidencias. Y parece que diferentes cosas se recomienden entre ellas. Y me ha hecho mucha gracia porque uno de los algoritmos comenta que los ingenieros informáticos o los ingenieros de computación tienen una broma común que dicen que antes de nada tienes que seguir el algoritmo de Feynman. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de Feynman? Feynman es un físico muy famoso, un divulgador que aparte de conseguir el premio Nobel con unos diagramas de Feynman que inventó y que le dieron el premio Nobel, aparte él tenía una devoción por enseñar y por la divulgación científica a gente que no era estrictamente científico, ¿no? Para la población así en general, y se esforzaba mucho en ello. Hay muchas clases suyas en YouTube subidas. Y el tío ves que se esfuerza para que todo el mundo pueda entender la ciencia, la física, ¿no? Y bueno, pues este señor es muy famoso. Lo nombran varias veces en The Big Bang Theory, la serie esta que han hecho, que ya hace poco que se acabó. Quiero recordar que en un momento van a su tumba porque murió no hace mucho y allí como para celebrar su vida o algo así. Y en otro episodio alquilan una furgoneta y es la antigua furgoneta de Richard Feynman y les hace mucha ilusión porque están en su furgoneta. Bueno, dentro de la cultura popular pues es un personaje que se conoce bastante, ¿no? Bueno, pues ¿cómo es el algoritmo de Richard Feynman? ¿Vale? Muy sencillo, 3 pasos. Paso 1. Escribe el problema que quieres resolver. Paso número 2. Piensa duramente sobre ese problema. Y paso 3. Escribe la solución del problema. Es la broma que hacía, era un tío muy inteligente y muy dado al humor y explicaba las cosas de una manera muy amena. Y bueno, pues es una broma que él tenía y que en informática se conoce, ¿no? Cuando te peleas con una cosa que no te sale, pues es muy común que te digan, ¿has probado ya el algoritmo de Feynman? Que es una broma y que es una tontería, pero que es cierto. O sea, al final todos los problemas los acabas resolviendo así. Acabes aplicando un algoritmo u otro o una solución u otra. Paso número 1, define el problema. Paso número 2, piensa largo y tendido sobre ese problema. Y paso 3, aplica la solución. ¿Y por qué me ha hecho gracia que nombraran esta anécdota de Richard Feynman? Porque hace relativamente poco, leí este libro, precisamente, a ver si lo pongo bien, de Richard Feynman, ¿vale? Que se llama 6 piezas fáciles. Este está en castellano. Bien, un libro en castellano. Está muy bien traducido, porque claro que la última vez son libros que son tan bestsellers y tan buenos que al final los traducen a todos los idiomas, ¿no? ¿De qué trata este libro? No voy a hablar de él porque hace mucho que lo leí y no me voy a acordar, ¿no? Tienes también mucho diagrama y mucha cosa, ¿no? Son 6 de sus clases, lo que él considera 6 piezas fáciles, ¿vale? Voy a leer la contraportada para que os hagáis una idea de lo que os podéis encontrar. Yo lo recomiendo mucho, ¿eh? Dice, Richard Feynman, premio Nobel de Física, dice, no fue tan solo un gran investigador, sino también un extraordinario maestro y un hombre de personalidad poderosa. Era muy apreciado y muy querido.
Una leyenda a la manera de Einstein para el gran público y un genio, como dice el título de la biografía que le dedicó James Blake. Este libro, que reúne las partes menos técnicas de un curso introductorio, sirve a la vez como una introducción a la física para los no científicos y como una introducción al propio Feynman, porque ves cómo escribe, la manera que tiene, ¿no? Como ha dicho uno de los grandes científicos actuales, John Griffin, dice, comillas, si hubiese que escoger un solo libro para pasarlo a la próxima generación de científicos, este tendría que ser, sin duda alguna, 6 piezas fáciles de Richard Feynman. Lo leí hace ya un tiempo y no podré entrar en mucho detalle, pero bueno, son 6 clases, ¿no? Y yo quería leeros cuáles son esas seis piezas fundamentales de la física que él considera, ¿no? Primera, átomos en movimiento. Aquí habla sobre átomos. Tiene 4 partes, que es la materia, procesos atómicos y reacciones químicas. Primero, átomos. Segundo, física básica, ¿vale? Aquí habla de la física antes de 1920, de introducción a la física cuántica y los núcleos y partículas. O sea, número 2, física básica. Número 3, la relación de la física con las otras ciencias. Este capítulo me encantó, porque es una maravilla. Entonces habla de química, biología, astrología, geología y psicología. Y cómo estas ciencias están relacionadas estrictamente con la física, porque al final la física es el estudio del universo y todo lo que contiene. Por lo tanto, es lógico que estudiando física te encuentres con astronomía, con geología, con química, etcétera, ¿no? Y explica en este capítulo por qué. Muy interesante. La pieza número 4, conservación de la energía. ¿Vale? Básico también de física, esto lo habréis estudiado en el instituto seguramente. Energía potencial gravitatoria, energía cinética y otras formas de energía. La pieza fácil número 5, teoría de gravitación, ¿vale? Movimientos planetarios, las leyes de Kepler, la ley de la gravitación de Newton, gravitación universal y gravedad y relatividad en general. Y por último, la número 6, comportamiento cuántico. Aquí habla de mecánica atómica, varios experimentos, el principio de incertidumbre, muy interesante para empezar a introducirse en la mecánica cuántica, en la física cuántica. Él es muy de física cuántica porque el premio Nobel que hizo que le dieron fue por sus estudios en física cuántica y una especie de diagramas que se llaman diagramas de Feynman, que seguramente los habréis visto en algún libro. No sé cómo escribirlo, pero si buscáis en Wikipedia Feynman o diagramas de Feynman o el Nobel de Física de Feynman, veréis los diagramas de Feynman que seguro que os suenan. Entonces, bueno, quería comentar que me hizo mucha gracia que en el libro de algoritmos nombraran al algoritmo de Feynman, que es un autor que había justo recientemente, más o menos, leído un libro suyo. Me gusta mucho cuando coinciden todas estas cosas. Pues resulta que la victoria que canté el último día porque había resuelto esa regresión, ese bug tan raro de regresión, fue un falso positivo. Mal asunto. Yo lo vi bien, hice unos fixes que había que hacer, de hecho, están bien hechos, pero no arreglan el bug. Yo lo vi bien y entonces se lo dije a Cual y dije, oye, que esto ya está. Y me vuelven a contactar y me dicen, no, yo lo sigo viendo que esto sigue sin fallar y eso sí me da mucha rabia porque si una cosa que no quiero es hacerle perder el tiempo a los demás. Entonces, digo, no puede ser, pero si yo lo he visto bien y aparte es un caso tan raro, hay que hacer tantas cosas para reproducirlo que me dudo mucho que se me haya pasado por alto, lo haya mirado mal. Puede ser, ¿no? Que lo haya mirado mal. Pero yo juraría que esto lo he visto bien. ¿Cómo puede ser? Y voy y efectivamente no funciona. Y yo, pero hostia, ¿cómo puede ser? Pues si esto yo lo vi bien. Entonces, bueno, pensé, me equivocaría, ya está. Lo debí ver o me confundí de sitio o tal. Pero no va. Bueno, pues nada, sigo dándole vueltas a la cosa y luego entonces me doy cuenta de que el estado del bug depende de si haces un refrescar en el navegador. Esto es una aplicación web, ¿vale? Entonces se presenta en un navegador y en alguno de los puntos, si haces un refresh, a saber lo que está ocurriendo por detrás y a saber qué está renderizando, que entonces no ocurre el bug. Y eso fue lo que yo vi. Yo vi que efectivamente no se reproducía, pero claro, porque pues a lo mejor llevaba tiempo la sesión abierta o algo, se refrescó o lo que sea y yo lo vi bien. Entonces añadimos una variable un poco perversa que es el refresco del navegador, a saber qué narices pasa eso.
Entonces me trae un poco loco este bug, no me gusta nada. No me gusta nada. Tengo que... Hay mucha cosa a analizar. Son mucho lo que está ocurriendo detrás entre bambalinas y va a ser difícil. Me gustaría acabarlo hoy porque es el último día del sprint. El último día del sprint no es, pero es el último día, digamos, en el que se pueden colocar cosas a nivel práctico en el sprint. Entonces voy a intentar a ver si lo saco hoy. Pero bueno, la buena noticia es que hoy no me toca hacer la comida y hoy no tengo que dormir a los niños. Por lo tanto, en el peor de los casos, tengo la noche por delante para arreglarlo. Esperemos que no se llegue a esos extremos. Bueno, ahora sí, misterio resuelto, ya está. He resuelto el bug, era una tontería muy tonta, La pista ha sido que uno de las personas de negocio y de QA me ha dicho que en algún punto lo vio funcionando bien. Yo nunca lo había visto. Este pad yo nunca lo había hecho y yo personalmente nunca lo había visto funcionar. Entonces, al decirme que sí ha ido en algún punto, he pensado, bueno, en algún momento se ha hecho algo que ha roto esto, ¿no? Y luego otra pista era cuando hacías según qué combinación, esa combinación se acaba traduciendo en unos parámetros que se le envía al backend con información, ¿no? Que se recopila del frontend. Y solo ocurría con cierta combinación de esos parámetros. Y entonces me he mirado bien ese ejemplo exacto y resulta que era tan tonto como que el nombre de los parámetros del endpoint de la API estaba mal. Y entonces no llegaban esos parámetros. Ya está. Como no llegaba lo que tenía que llegar, pues no se mostraba lo que se tenía que mostrar. Entonces se acabó. He puesto el nombre que tocaba. Entonces, ¿por qué funcionó? Porque en algún momento estuvo así, se cambió. No se cambió por error. Lo que ocurre es que hay dos maneras diferentes de representar esos parámetros y en algunos sitios lo hemos hecho de una manera y en otros de otra. Y aquí pues se confundió. El frontend enviaba una versión y el backend esperaba otra versión. Bueno, lo he arreglado, pero ahora, claro, el paso evidente siguiente es unificar esto y crear una sola versión de cómo pasar estos parámetros para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Así que nada, ahora voy a ponerme con eso, pero que eso ya es una cuestión de pulir y de embellecer algo que ya funciona y dejarlo todavía más fino. Muy contento. Ha entrado en el sprint, todo perfecto. Ese segundo bug que tenía lo he arreglado rápido esta mañana un momento porque era una tontería. Así que nada, se acabó todo muy bien. En un episodio anterior estuve hablando sobre la importancia del inglés en esta profesión y la importancia de invertir en estudiar inglés. Y curiosamente me encontré un artículo del periódico, del periódico El País, que equiparaba, hablaba sobre la demanda de perfiles tecnológicos, ¿no?, que hay en el mercado laboral ahora mismo. Pues sí, hay mucha demanda de programadores y de gente tecnológica en general, y equiparaba las habilidades técnicas y el conjunto de habilidades de un programador o de un perfil técnico, las equiparaba a lo que era hace unos años aprender inglés. Es decir, que estamos la ola del inglés ya pasó, y si te subiste bien y si no ya vas tarde, y ahora está llegando la ola de la programación. Entonces, bueno, trataba sobre eso. No voy a poner el artículo porque tampoco era muy bueno, pero simplemente me dio la idea, y como justamente hablé de la importancia del inglés, pues este hombre generalizaba, decía, bueno, no, es que aprender inglés ya no es que sea importante, es que ahora es básico, y lo siguiente que es importante es aprender a programar, y de aquí a unos años va a ser básico. Entonces, que no te pase como en el inglés, si es que no lo controlas, súbete ya a la ola, aprende ya a programar, porque de aquí a unos años va a ser básico. Y bueno, no sé si es para tanto, pero sí que es verdad que yo creo que las habilidades que te da programar, la manera de resolver problemas, de atacar y de dividir problemas complejos en otros
más pequeños. Creo que son habilidades que son muy útiles para cualquier trabajo o para la vida en general. Y creo que son un conjunto de habilidades, conjunto de herramientas que tienes en tu caja de herramientas que te pueden ser muy útiles. Yo no sé si llegará a tanto como para ser tan exagerado como el inglés, ¿no? A lo mejor sí. En cualquier caso, no lo sé. El futuro sí que seguro que pasa por actividades y por profesiones que tengan un componente de creatividad, como es la programación. ¿Por qué? Porque todo lo que no es estrictamente creativo, tarde o temprano, lo acabará haciendo una máquina. Y tiene sentido porque al final las personas no somos buenas en hacer trabajo mecánico repetitivo. Nos equivocamos, nos sale mal. Las personas, el ser humano es bueno inventando cosas, creando cosas, usando la imaginación. Eso es lo que nos hace únicos. Y claro, los trabajos que prosperan son los que explotan esa parte. Y más ahora porque tarde o temprano todo lo sustituyen las máquinas, ¿no? Entonces creo que como mínimo en nuestro espacio de vida, digamos, que vamos a tener, dudo que veamos una máquina que sea capaz de inventar y de crear. Pero sí que el resto, las cosas repetitivas, las va a hacer mucho mejor una máquina, mucho más fácil, sin errores y muchísimo más barato que una persona. Entonces eso es inevitable. Entonces todo lo que sea moverse hacia carreras creativas, artísticas o bueno, la programación es eso, es creativo. Tú empiezas con una hoja en blanco y rellenar la hoja en blanco, pues de momento todavía se necesita una persona detrás que lo haga. Ya veremos, ¿no?, qué para el futuro. Pero bueno, me hizo gracia, ¿no?, que coincidiera. Justo hablaba yo del inglés y leo yo a este señor que equipara la habilidad de programar con la habilidad de hablar inglés hace unos años. Puede ser, no sé, yo lo recomiendo. Aunque sea haciendo cursos, aunque sea como afición, empezar a miraros cosas, porque es que es muy útil. Va a ser muy útil para entender lo que está ocurriendo detrás de las aplicaciones que usamos cada 2x3, porque hay mucha... O sea, lo que ocurre con la tecnología hoy en día es que se asume pero no se entiende. Y haría falta un conocimiento mínimo, básico de lo que está pasando, porque si no pasa lo que pasa. La gente pues tiene problemas con las aplicaciones que usa, o les roban passwords o les roban información cuando en realidad no se la están robando y resulta que estaban ya aceptando y cosas así, porque no entiende, no tiene un conocimiento básico de qué está ocurriendo. Entonces, claro, si no tienes un mínimo de conocimiento, no deja de ser como creer en la magia, ¿no? O sea, a ver, si yo le doy al mando de la televisión, le doy a un botón y mágicamente se enciende la televisión, pues si no tengo un conocimiento básico de qué está ocurriendo allí, pues una persona puede interpretar que eso es brujería, que eso es magia. ¿Cómo está pasando eso? Pues con los ordenadores y las aplicaciones y eso igual. Necesitamos tener un mínimo, porque si no, lo acabaremos equiparando a magia y daremos por asumido que las cosas tienen que ir. Y las cosas funcionan. No, perdona. Detrás de todo esto hay una gente, hay unos servidores que se pueden caer, hay una red que es internet que se puede caer. Un básico tienes que tener, si no va a ser difícil manejarse en este mundo que nos viene. Cierro por hoy. Acordaos de suscribiros, compartir si os gusta el contenido a otras personitas que les pueda interesar. Dale a la campanita si estáis viendo en YouTube y nos vemos en el próximo episodio. Oh, yes. We have no bananas. We have no bananas today.